más santo a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Hoy una vez más estamos transmitiendo desde las Misiones Cristianas El Mesías. Hoy queremos compartir con ustedes el siguiente tema: el secreto de la santidad. ¿Por qué el secreto de la santidad? Es que si no fuera un secreto, entonces todos sabrían cómo vivir en santidad y así lo harían. Sin embargo, de alguna manera tal parece que hay algo que no han descubierto muchas personas, que es raro o hasta en cierta manera oculto para ellos, y por ello no han podido obedecer el gran mandamiento: sed santos porque yo soy santo. No quiero manifestar o dar a entender que nosotros somos expertos o especialistas en este conocimiento. No, simplemente queremos manifestarles lo que la Biblia dice de cómo podemos llegar a alcanzar una mayor santificación. Pues bien, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque todavía nos concedes la vida y nos has protegido de esta pandemia. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que escuchan este mensaje y que por el oír de tu palabra venga la fe y que por el oír de tu palabra sus almas sean limpias. Toma mi vida en tus manos y permite que este mensaje pueda entrar hasta lo más profundo del corazón de cada uno. Que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra tenga efecto, que tu palabra tenga fruto y que tu nombre sea glorificado. Creyendo, Padre, que tú nos escuchas, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, tu nombre es santo Dios, tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo ¿Cuál es el secreto de la santificación? ¿Cuál es el secreto de la santidad? Habríamos de entender que la palabra santo significa separado o apartado para Dios y su servicio. ¿Cómo puede una persona llegar a ser santa en todos los aspectos de su vida? Debemos entender que una persona santa es una persona que obedece lo que Dios ha ordenado en su palabra y que se abstiene de toda especie de mal o de pecado. ¿Cómo es posible obedecer la palabra de Dios y abstenernos del pecado y de la maldad? Jesús dijo en su palabra:
El primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. También las Sagradas Escrituras añaden que quien guarda estos dos mandamientos ha guardado toda la ley y los profetas. Es decir, quien guarda estos dos mandamientos es capaz de guardar todos los mandamientos de Dios. Es entonces que el secreto de la santidad es el amor. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto resulta muy lógico. Si yo amo a mi prójimo, no voy a querer quedarme con su esposa. Si yo amo a mi prójimo, no voy a esperar a que él se descuide para robarle sus pertenencias. Si yo amo a mi prójimo, no voy a levantar falso testimonio en contra de él. Si yo amo a mi prójimo, no codiciaré ninguna de sus pertenencias. Si yo amo a mi prójimo, no querré golpearlo, herirlo, ni mucho menos matarlo. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a mentir. Es muy fácil guardar los mandamientos cuando hay amor, pero todo lo contrario, cuando no existe amor, es una carga casi imposible el poder ajustarse a los mandamientos de Dios. Con respecto a aquello que nos relaciona con Dios, si yo le amo, será fácil orar. Si yo le amo, será fácil asistir a su casa. Si yo le amo, querré estar más cerca de él. Si yo le amo, tendré respeto y temor de blasfemar en contra de su nombre y de hacer algo contrario a su voluntad. Es entonces que el amor es el secreto de la verdadera santidad. ¿Pero qué es lo contrario al amor? Muchas personas han llegado a pensar que lo contrario al amor es el odio, pero en realidad lo contrario al amor es el egoísmo. Déjame decirte qué es el egoísmo. El egoísmo es aquello que la persona siente dentro de su interior y para ella lo más importante es su propia persona. El egoísmo es desear solamente el bien propio y no el de los demás. Una persona egoísta solo busca su propia conveniencia, su propio placer, su propia comodidad. Y no le importa si para poder alcanzar aquello que a ella y solo a ella le interesa, tenga que perjudicar y pisotear los derechos y los intereses de los demás. Es entonces que una persona egoísta constantemente está infringiendo las leyes de Dios. Es decir, que la base de todo pecado es precisamente el egoísmo, lo contrario al amor. Si una persona adultera es porque es egoísta. Si una persona se emborracha es porque es egoísta. Si una persona roba, lo hace por egoísmo. Si una persona calumnia o levanta falso testimonio contra su prójimo, es por puro egoísmo. Si una persona es holgazana, si una persona vive en promiscuidad, si una persona dice blasfemias, si una persona dice groserías, si una persona ofende y hiere y mata a su prójimo, lo hace siempre por egoísmo. El egoísmo es la base de todo pecado. Hay quienes llegan a decir que las personas en ocasiones roban por necesidad, pero la verdad es que detrás de esa supuesta necesidad está el egoísmo. Supongamos que yo encuentro a una persona en la calle y le robo 100 pesos. Y argumento que se los robé porque tenía yo grande necesidad. La verdad es que detrás de esa mi necesidad está mi egoísmo, porque a mí no me interesó la necesidad de esa persona. No me importó si esos 100 pesos que le robé habían sido producto de arduo trabajo. No me importó si ese dinero lo necesitaba para medicinas de sus hijos o aún quizás para alimentarse. Solamente me importó mi propia necesidad. Yo actué egoístamente. Toda clase de pecado contra el prójimo o contra Dios tiene como base precisamente el egoísmo. Si yo no busco a Dios es porque soy egoísta. Si yo no oro es porque soy egoísta. Si yo no acudo a la casa de Dios es porque soy egoísta. Si yo no leo la Biblia es porque soy egoísta. Solo me interesa mi propio interés, mis propios planes, mis propios deseos, mis propios quehaceres y no los de Dios.
Hay un aspecto en el cual en ocasiones las personas han llegado a confundir si en verdad el egoísmo es base de todo pecado, o también las personas son producto o víctimas de su medio ambiente. Es decir, hay quienes llegan a pensar que el rechazo es la base de todo pecado, pero en realidad detrás del rechazo está puramente el egoísmo. Veámoslo. Los mismos psicólogos, psiquiatras, sociólogos y filósofos llegan a decir que si una persona nace, crece y se desarrolla en medio de violencia, entonces esta persona también será violenta. Que si una persona se siente rechazada cuando niño por sus padres, se siente rechazada por sus compañeros en la escuela o sus amigos, esta persona hará crecer dentro de sí misma esta raíz de rechazo, la cual se manifestará posteriormente en violencia. Hay quienes llegan a decir que si una persona se siente rechazada, entonces se querrá abrigar y refugiar en el alcohol, en la droga, en la inmoralidad. Hay quienes llegan a decir que las personas son homosexuales, prostitutas, drogadictos, alcohólicos, desquiciados, maniáticos, precisamente porque se han sentido rechazados. Sin embargo, los mismos psicólogos, psiquiatras y filósofos están dando una razón clave a todo esto que estamos hablando. Ellos están diciendo, en otras palabras, que las personas están usando la ley del talión. Es decir, que están basadas en el egoísmo para actuar y reaccionar como lo hacen. Veámoslo. Ellos dicen que si una persona es rechazada, entonces la persona rechazará a otras. Que si ella no fue amada, entonces no podrá amar a otros. Que si a ella la golpearon, ella también querrá golpear a otros. Que si abusaron de ella, ella querrá abusar de otros. ¿Qué es esto? Sino la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. En el fondo es egoísmo puro. Lo que en verdad necesita esta persona que se siente rechazada es aprender a perdonar y amar a su prójimo. Y cuando se arrepienta de sus pecados y acepte a Cristo como su Salvador, Dios sanará las heridas de su alma y ya no querrá reaccionar, ni pagar mal por mal, ni desquitarse con su propio cuerpo. El egoísmo es la base de todo pecado. Hay pecados de comisión y pecados de omisión. Los pecados de comisión son aquellos que para realizarlos necesitamos hacer una acción, es decir, los cometemos, por eso son pecados de comisión. A este grupo pertenecen matar, mentir, robar, adulterar, fornicar, emborracharse, drogarse, etc. Son acciones que se ejecutan. Y todas estas acciones, como hemos visto, tienen como base el egoísmo. Mas también acerca de los pecados de omisión, estos son cuando la persona omite cumplir su deber. También diremos que tienen como base el egoísmo. ¿Cuáles son los que les dejamos de cumplir? Un pecado de omisión es no darles la educación adecuada a nuestros hijos. Un pecado de omisión es dejar de predicar la palabra de Dios. Un pecado de omisión es dejar de orar, es dejar de ayunar, es dejar de leer la Biblia. Un pecado de omisión es dejar de acudir a la casa de Dios. La Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Estos pecados de omisión tienen también como base el egoísmo. Si una persona no lee la Biblia es porque no le interesa lo que diga Dios. Es porque es egoísta. Es porque le interesa más lo que ella misma piensa y tiene en un alto concepto su propia opinión que la opinión de Dios. Los pecados de omisión tienen como base el egoísmo. Si la persona no sale a predicar a las calles el Evangelio, es porque no le interesa la salvación de las almas. Le importa poco que miles y millones de almas vayan al infierno. Es una persona que solo piensa en sí misma y por ello no predica la palabra de Dios. Su egoísmo no le permite interesarse, trabajar, ni mucho menos sufrir por los demás. Es entonces que la base de todo pecado es el egoísmo. Ahora, uno se puede preguntar, ¿cómo es posible vivir en santidad? Pues vivir en santidad es vivir en amor. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora entendemos por qué el Señor Jesucristo fue santo. Porque Él se anonadó a sí mismo. Él renunció a su gloria y a su trono en los cielos. Él no vino para ser servido, sino para servir
y dar su vida en rescate por muchos. Lo más que el Señor Jesucristo nos enseñó fue amar y perdonar. Desde la cruz del Calvario Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es aquí donde radica el verdadero carácter de santidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él supo amarnos hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando lo golpearon, Él bendecía. Cuando le injuriaban, Él perdonaba. Cuando hacían cosas contrarias a Él, Él únicamente remitía la causa a aquel que juzga justamente. Él supo amar hasta en el momento más difícil de su vida. Él supo amar y perdonar. Ahora nosotros entendemos el secreto de los grandes santos apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, que él estuvo dispuesto a negarse a su egoísmo y dejar que Cristo solamente viviera en él. El Señor Jesucristo dejó claro que el precio a pagar para la verdadera santidad y ser un discípulo de Cristo es renunciar al egoísmo. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Es entonces que el secreto de la santidad es el amor, y la base de todo pecado es el egoísmo. Esperamos sinceramente que el presente mensaje haya traído bendición, iluminación e instrucción a su vida. Esperamos que la palabra de Dios le haya edificado, pero sobre todo lo motive para ponerla por obra. Que Dios les bendiga abundantemente. Déjenme hacer por último una oración para que la palabra de Dios quede grabada con letras imborrables en lo más profundo de su corazón. Padre Celestial, gracias te damos y te rogamos que esta semilla de tu palabra que ha sido sembrada pueda llevar fruto en abundancia. Bendice a todos los que lo han escuchado, pero sobre todo, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, llévame a tus aguas. Señor, llévame a tus aguas, y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar
Venimos a tu presencia con cántico. Venimos ante ti con cántico. Solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de aclamación. Pues solo tú eres santo y digno. Solo tú, Señor, eres digno de adoración. Y yo te adoro. Te adoramos, Señor. Aleluya.